Ella es inquebrantable e indeclinable. Si la historia la escriben los que ganan, acá, en Tres Banderas, el profe Carazatorre nos cuenta lo que nos quieren ocultar. Bueno, escuchábamos entonces en primera persona la palabra de Eva Duarte de Perón en aquel renunciamiento a la fórmula presidencial. Hablábamos acá mientras la escuchábamos, se sumó Nali, Dani Nali. Te digo Nali porque si digo Dani puede que sea Campos, que es Nani. Bueno, decíamos, ¿no? ¿Qué habrán sentido en ese momento quienes escuchaban esto? Imagino por la radio, porque fue una transmisión... la tristeza, ¿no? La congoja de sentir la voz de una conductora para el pueblo argentino. Está en comunicación ya directa nuestro profe Juan Pablo Carazatorre. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Colo? ¿Cómo te va? Bueno, veo que no. ¿Qué pasa? No, dale. Ah, no, digo que no está la compañera ahí con vos. No, y los lunes se le complica con las crianzas, con los niñes. Así que acá estamos con Alex que se sumó. Bueno. Estaba escuchando el discurso de Eva cuando el 30 de agosto, sí, aproximadamente, o 31, 30, 31, sí. dice, sí, renuncia a ese cargo, ¿no?, de vicepresidenta en el año 51, donde se iban a producir las elecciones. Y la verdad que, a ver un segundito. Sí, no hay problema, profe. Nosotros decíamos, ¿no? No sé, yo me acuerdo de momentos así de gran tristeza. Obviamente el fallecimiento de Néstor fue tremendo. Recuerdo la población triste, ¿no? De cruzar a gente muy, muy acongojada en un día que justo fue el censo encima. No, sí, te escuchamos, profe. Sí. No, te contaba que cuando escuchaba ese discurso, que lo he escuchado muchísimas veces, bueno, no deja de emocionarte, de entender un poco ese proceso, ¿no? Y también de decir lo que fue la muerte de Néstor y todo ese proceso que pasó por ahí, ¿no? Con Cristina, haciéndose velatorio. Pero te decía, ¿no?, lo que significó ese renunciamiento de aquel 22 de agosto del 51, que fue una convocatoria de la CGT, del movimiento obrero organizado, y de todos los sectores sociales, Sí. que venían las elecciones, se daban las elecciones y Perón iba a ser presidente porque se había reformado la nueva Constitución del 49, que tenemos que hacer un programa, y tenemos, no un programa, pero por lo menos una columna de la Constitución del 49. Da para un programa tranquilo. Sí, yo creo que sí, da para un programa tranquilo, lejos. Pero bueno, donde establece la reelección del presidente. Pero, porque, viste, como siempre, los gorilas, viste, estos tipos que tergiversan todo, decían que esa constitución del 49, digamos, una nueva constitución, ¿no? Una reforma, una nueva constitución, era para que Perón pueda ser reelecto. No, es una estupidez total, de las que dicen siempre. Ahora, venían las elecciones del 51, producto de esa reelección, después de 6 años poder ser reelecto un presidente,
Y ahí vienen las cuestiones, digamos, ¿era Eva la candidata a vicepresidenta? Sí, claro, sin duda. Entonces, digamos, tengamos una idea, Eva tenía 33 años Claro, cuando muere. En ese jovencísima. momento sí, tenía 32 en ese momento. Eh, Era una mujer, eh, digamos, que venía, era actriz, era una mujer muy bella, pero eso sería lo de menos. Una mujer que le había generado a la oligarquía argentina digamos, un golpe fuerte en sentido de que acá las cosas las manejo yo. Y además era mujer Claro, en un mundo machista que era en esa época. Y se plantó frente a los poderes no solamente oligárquicos de la Argentina, sino frente a los poderes extranjeros. Entonces, Eva representaba, de alguna manera, esa mujer argentina, nacional, popular, digo que venía de una familia con ciertas dificultades, que el padre, no sé qué, no importa, no entremos en eso. Sí, era bastarda, como le decían algunos gorilas por ahí, pero venía de una familia, digamos, humilde, que triunfó como actriz, pero cuando lo conoce a Perón en el 45, ahí en ese famoso terremoto de San Juan, lo conoce, se enamora, ella tenía 20 y pico de años, 23 años, 7 años duró Eva en el poder del peronismo, ¿no? claro. En el poder de la revolución peronista. 7 años, porque falleció a los 33 y lo conoció a Perón en el 45, 44, por ahí, 45, ahí en Luna Park. Es impresionante. 7 años, y Eva es una mujer maravillosa en el mundo entero. Óperas, los ingleses, que son una mierda, pero han hecho óperas. El mundo entero, la tumba de Eva eh, en la Chacarita, ahí yo lo llevaba a mis alumnos cuando daba clase, chiquitita, muy humilde, estaba colas de extranjeros para visitar la tumba de Eva. Es Maradona y Evita, creo que, eh, y Gimnasia también, bueno, lo vamos a poner acá, ¿no? Sí, Gimnasia. sí, sí, por Bueno, suerte. No, igualmente, profe, yo algo que quiero destacar es el costado político de Eva, porque muchos la reconocen desde su función en la fundación, eh, de haberle devuelto a la sociedad, al pueblo, la dignidad desde ese lugar, pero además tuvo un lugar central al lado de Perón, de haber sido la interlocutora con la CGT, y como vos decías, siendo mujer, en una época donde las mujeres no accedían a algunos lugares, mucho menos que ahora, por supuesto, digo, toma mayor relevancia porque esto que vos decías el 22 de agosto creo que es la CGT misma que le pide a ella que formara parte del gobierno. Eh, sí, 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 claro, fue el 22 de agosto, le piden que sea la candidata a vicepresidenta, cuando se definía la fórmula, hicieron un acto en la 9 de julio, no sé, 1 millón de personas, más de 1 millón de personas, fue impresionante. Y entonces ella ahí estaba en el palco, hay fotos hermosas, si uno podía hacer streaming en la sí, radio, podía poner las fotos, ya el vamos a tener. abrazo, claro, ella estaba enferma, Eva, ya tenía cáncer de útero, hacía casi un año, pero bueno, estaba haciendo un tratamiento que no,
y que no dio resultado, pero ese acto del 9 de julio, en la 9 de julio, el 22 de agosto, fue impresionante, eso lo convocó la CGT. Se quedaron esperando y pedían por Eva, por Eva, por Eva, por Eva, ese pueblo maravilloso, y pedían por ella. Tenía que ser la vicepresidenta, Perón y Eva Perón. No había alternativa. Y ahí ella no podía decidir. Ahora vamos a ver cuáles son las razones, las cuestiones por la cual ella no podía decidir. Eh, y bueno, y pidió que esperen, que ella iba a tomar una decisión, y que bueno, que se iba a comunicar con su pueblo en su momento. Ahora, ¿qué pasó ahí ese 22 de agosto y por qué ella no toma la decisión, o Perón no toma la decisión, o el gobierno, de que ella sea la que acompañaba a Perón en la forma como vicepresidenta? Y bueno, ahí había fundamentalmente dos cuestiones. Una que tenía que ver con su enfermedad. Se sabía, ella estaba enferma de cáncer de útero, y que eso iba de alguna manera, tarde o temprano, a desembocar en la muerte de ella, que fue un año después, por supuesto. Pero mucho más, creo yo, y bueno, que ha estudiado, leído, fueron las cuestiones militares. Es decir, había un sector muy importante, muy gorila, muy antiperonista, muy antibetista, sobre todo odiaban a Eva, que no iban a aceptar que ella sea vicepresidenta de la Nación. Porque además Perón había tenido más de 3 atentados de muerte, lo cual podía producirse un atentado y que ella sea la que asumiera como presidenta si Perón estaba muerto. ¿Sabes qué? Me hace reflexionar algunas cosas esto, ¿no? Perón muere, Eva asume como presidenta. A Eva a Eva, los gorilas, la oligarquía le tenía miedo. El miedo es tremendo. El miedo es decir, hay que hacer algo para eliminarla, para que no. Digo, Eva generaba en la oligarquía el miedo. Como generó, hoy se cumplen 3 años del intento de asesinato a Cristina. Hoy. Y claro. Creo que a Cristina está presa porque le tienen miedo, porque no quieren que se presente a elecciones, porque no quieren que sea el eje, o por lo menos el núcleo de la cuestión política, que sacarla de la política, sacarla. Que no exista, claro, eliminarla, es la cuestión de la eliminación. Como no la pueden derrotar. Sí, decime. No, eso digo, que como no la pueden derrotar, lo único que les queda es querer eliminarla. Claro, es con este fallo que la deja no solamente, digamos, presa en su casa, sino que además la inhabilita para poder presentarse como candidata. Es el miedo, como le tenían miedo a Eva en ese momento, los sectores militares que se opusieron, y que Perón, siendo un hombre en ese sentido muy, muy, muy cauto y que entendía la política como era, habló con ella seguramente, me imagino, digo, y Eva, además de su enfermedad y demás, no era el candidato, pero fíjate que eligen como candidato a Quijano. Quijano muere antes de asumir. Fíjate vos, ¿no? O sea, Eva podría haber asumido como vicepresidenta y hubiese pasado un año más para morir, pues muere el 26 de junio del 52, y las elecciones fueron en el 51, y ya hay una foto
que ya está votando ahí desde la cama, ¿no? Pero ahí hay, creo yo, unas grandes presiones de los sectores militares para que ella no fuera la candidata, para que ella tenga que renunciar, que fuese renunciamiento histórico, con ese discurso bellísimo, con ese discurso hermoso que nos pone la piel de gallina a todos, pero siempre dijo una cosa que tenemos que tener en cuenta los peronistas eh, y aprender de ella. Yo renuncio a todos los cargos y honores, pero nunca voy a renunciar a la lucha. Claro. Me parece que eso es nuestra cuestión. Esa es la cuestión. Hay veces Uno de los que mayores legados, ¿no? claro, viste, renuncio a todos los cargos y honor, pero nunca voy a renunciar a la lucha. Hay muchos compañeros que se equivocan y que con tal de un cargo de concejal, consejero escolar, diputado, senador, renuncian a cualquier cosa, ¿viste? Con tal de ser eso, en lugar de renunciar a la lucha y se van de un lado al otro. Tendría que aprender mucho de eso. Mirá, yo Y vos sabés que justo cuando escuchaba el discurso me anoté 3 palabras, que es sin ambiciones personales. claro, Esto que estás claro, marcando vos. claro, 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 no tener ambiciones personales. Los compañeros te eligen, te van a apoyar, te van a decir, tenés que ser vos, pero está bien, pero nunca tenés que olvidarte de tu pueblo, de tu gente. Pero fíjate vos, eh, vos sabés que cuando Eva muere, fíjate el miedo que le tenían, que cuando Sí, ella muere poco después, ahí el 26 de junio del 52, el renunciamiento lo hace por cadena nacional el 31, el 30 de agosto, un discurso que ella, donde explica por qué va a renunciar y demás, tenía que ver con su enfermedad, pero también tiene que ver mucho más, por supuesto, con, con la cuestión militar, digamos, los con sectores militares que lo condicionamientos, presionaban, digamos, ¿no? condicionamiento muy fuerte. Y ahí pasa, bueno, ella muere el 26 de junio y pasa ahí a la CGT. Hay un médico ARA que es un médico español que viene y que le pide a Perón que la embalsame. Va a llevar muchos años ese trabajo, 52, 53, pero más del 55. Mm. Finalmente termina su trabajo y ella había decidido estar en la CGT, es decir, junto a los trabajadores. Ahí estaba eh, eh, el cadáver de Evita. Y en la CGT, a Sopardo, ¿no? Sí, sí. eh, podríamos, podríamos hacer una visita ahí algún día y charlar, pero y ver dónde estuvo el cadáver, va, el cadáver no, pero si no, el féretro y el cadáver de ella, embalsamado por este médico Ara, español, que llevó muchísimos años. Cuando viene la revolución de 55, eh, por supuesto, entre otras cosas, entre las barbaridades que hizo la revolución fusiladora del 55 fue robarse el cadáver de Eva, Evita, y llevárselo, esconderlo, y pasó de manos en manos, pero voy a contar una sola anécdota, mirá, que es interesante. Entre, entre los militares que tuvieron el cadáver, que no sabían qué hacer porque había que desaparecer el cadáver, Claro, claro. ¿viste? Esto todavía no estaba pensado, ¿no? Después sí, después en el 76 la tenían más, estos asesinos tenían un poquito más claro de desaparecer a la gente. El mayor Arambilia, un personaje siniestro del ejército, eh, Aramburu le dice que se lo lleve a la casa. El tipo estaba
como medio enamorado de Eva, porque por supuesto era bellísima. Cadáver fue hasta violado, fue manoseado, después, ¿no? Después se supo, muchos años después, en el 71. Bueno, este tipo, Arambiria, fíjate vos, lo tenía en su casa, se lo había llevado el cadáver en su casa por orden de Aramburu, en fin. Un morboso asqueroso. Una cosa espantosa. El tipo, una noche, soñando, enloquecido, porque esto era una cosa terrible, se levanta, agarra el arma y le pega un tiro a la mujer, pensando que era Eva Perón. La mujer estaba embarazada de 8 meses y le pega un tiro a su esposa. Se despierta en una situación, imagino, enloquecida por tener el cadáver ahí, del cual estaba enamorada de él, de Evita, saca el arma reglamentaria que tendría como militar y le pega un tiro a la mujer que estaba embarazada de 8 meses y la mata. Bueno, después de esto decidieron llevarse el cadáver al exterior. Finalmente termina en Milán, después se supo mucho después, en Milán, en Italia, y se supo mucho después del secuestro de Aramburu y asesinato, no, yo creo que ajusticiamiento de uno de los mayores hijos de puta que tuvo la Argentina, que fue Aramburu. Los montoneros secuestran el cadáver de Aramburu para negociarlo ya el 71, ¿no? Para negociarlo por el cadáver de Evita, porque Evita en el año 70, 71 todavía no se sabía dónde estaba. Todavía estaba desaparecida. El cadáver no se sabía. Era una cosa terrible. Entonces, Montonero toma esa decisión, secuestra el cadáver de Onganía y la chacarita. Yo llevaba a los alumnos, mostraba la tumba de Aramburu. No les contaba esto, pero bueno. Y le exigía a Montoneros que entreguen, que digan dónde está el cadáver de Evita, que lo entreguen, y se entregaba el cadáver de Aramburu. Una cosa, la verdad, estamos en el año 2025, es un poco, pero bueno, es parte de nuestra historia argentina, ¿no? Sí. Es parte de grandes tipos que secuestraron el cadáver de Aramburu. Yo los banco, ¿eh? Y es justicia, como decías vos. Creo que es parte de la justicia, porque lo que hicieron con el cadáver de Evita fue realmente una barbaridad. Lo que hicieron después de la muerte de Evita en el 55, de la revolución fusiladora, fue una barbaridad. Expusieron sus prendas íntimas en la Recoleta para que todos vayan a ver, no sé, los calzones de Eva, los corpiños era una vergüenza. Nos vamos a quedar mejor con el discurso de ella, con ese Sí, del 51. por eso nos quedamos con ese discurso del 51 y nos quedamos fundamentalmente con la enseñanza de Eva, el amor al pueblo, el amor al líder, el amor a su esposo. Para mí es importante eso. Y sin ambiciones personales, insisto en eso, ¿no? En esto que marcabas vos. Y sin ambiciones personales, sí. Siempre no tenemos que buscar un cargo político, sino un lugar de lucha. Creo que eso fue lo que nos enseñó Eva. Después, cada uno sabrá lo que hace, lo que deja de hacer, pero bueno, tenemos que nombrar a Eva como nuestra mujer, como un símbolo de mujer argentina, luchadora, murió joven, luchando por los pobres. Creo que me parece que es lo más importante. Me gusta Después, una buena conclusión. Perdón, profe, pero 19:59 minutos. Me
diste mucho tiempo. Te agradezco. No, te iba a decir que la próxima tiene que ser acá en el estudio. Quiero verte mientras charlábamos, porque creo que va a ser mucho más rico todavía. Bueno, sí, voy a estar ahí, sí, claro. Voy a ir. Sé Voy a ir. que estás acostumbrado al clima Me gusta el cálido ahora. streaming, me gusta el streaming, hay que poner unas camaritas ahí, me parece. Y bueno, hay que conseguir auspiciantes. Estamos en eso. Está bien. Bueno, Profe, querido amigo, ganó Gimnasia, reivindicamos a Eva, qué sé yo, no sé. buena manera de empezar la semana. Sí, excelente semana. Y el domingo Bueno, vamos por el triunfo de las urnas. sí, el domingo vamos a ganar, sí, el 7. Me vine antes de Brasil para votar, ¿viste? Por Axel, por supuesto. Profe, Así que, bueno, así es la historia y vamos a seguir con otras columnas lindas, ¿eh? dale. Bueno, Colo, Un fuerte querido, abrazo. Muchas gracias nuevamente. igualmente, te quiero mucho. Un abrazo abrazo. grande. Hasta la próxima.